Hoy tengo un montón de cosas que quiero contarte y quiero explicarte, porque llevo varios días hablándote de volver a ser un niño, ¿no? De hacer esas cosas que te conecten con tu niño interior en Instagram. Y quería explicarte un poco esto, a qué viene y por qué me está ayudando tanto, porque al final, bueno, pues muchas veces, si no sigues mis historias y las ves de vez en cuando, bueno, pues te puede sonar todo un poco raro, ¿no? Cuando te hablo de, bueno, pues de hacer volteretas en el suelo, de bañarte desnudo, de comer con las manos, te hablo de cosas que te conecten con ese niño interior, ¿no? Y es algo que a mí me está ayudando mucho porque yo estaba muy desconectada de esa niña interior porque yo me había metido en ese papel de ya soy una adulta, eso no se hace, qué van a pensar. Y sobre todo lo que hay detrás, lo que veo que hay detrás de todo eso es ese miedo a la crítica, ¿no? Ese miedo a decir, ¿qué van a pensar de mí si me ven? ¿Qué van a pensar? ¿Qué dirán de mí si me ven haciendo esto? ¿Qué dirán de mí? Sí que es verdad que hay mucha gente que mantiene mucha conexión con ese niño interno, ¿no? Pero no era mi caso. Y como no era mi caso, yo lo que te comparto, tanto aquí como en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es la que más utilizo y donde puedes ver qué estoy haciendo en cada momento, te cuento más de mi día a día, es lo que a mí me está ayudando en este momento. Evidentemente también te cuento muchas cosas que me han ayudado en el pasado a llegar donde me encuentro hoy, pero sobre todo a esas cosas que hoy me ayudan, ¿no? Como por ejemplo puede ser eso. Mira, te voy a contar una cosa que creo que no la he contado en Instagram, y es que, por cierto, si no me sigues en Instagram me puedes encontrar como Macarena Hernández V, en todas las redes sociales me puedes encontrar igual, así que bueno, si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte o seguirme y darle un like, y así me animas a que te siga haciendo más contenido como este. Y si quieres ver, como te decía, más de mi día a día y saber en todo momento qué es lo que estoy haciendo y dónde estoy, puedes seguirme en las historias de Instagram. Lo que te quería contar es que fíjate cómo yo, cuando vinimos a vivir a esta casa, yo me bañaba en la piscina todos los días, ¿no? La verdad es que empezamos muy temprano a meternos en la piscina, porque bueno, pues queríamos implementar el tema de los baños de agua fría, y entonces empezamos muy temprano. Muy temprano me refiero a, pues no sé, creo que no hemos dejado de meternos en la piscina en ningún mes de este año. Nosotros vinimos a vivir aquí en septiembre, octubre del año pasado, de 2023, y yo creo que en ningún momento hemos dejado de meternos en la piscina, ¿no? Pero bueno, el caso viene a que yo no me mojaba el pelo. Cada vez que me metía en el agua, yo me metía así, como una viejecita. Si sigues mis historias lo habrás visto seguro, y nunca me mojaba el pelo. Y Óscar me decía, pero si es que eso no es bañarte, así no estás disfrutando, no es lo mismo. Y yo decía, es que no es bueno que me moje el pelo todos los días, porque claro, llevo el pelo muy largo y además luego me lo tengo que arreglar y tal y cual, y entonces prefiero no mojármelo. Y fíjate que es una creencia, porque él sí que se mete todos los días en la piscina y él sí que se moja todos los días el pelo y tiene el pelo perfecto. O sea, Óscar tiene un pelazo que no veas. Entonces, eso de que te estropea el pelo, bueno, pues habría que verlo. Tampoco soy una profesional del pelo ni de la peluquería, pero bueno, habría que verlo. Yo lo que veo en él es que a él no le estropea el pelo. Y luego la creencia de no, es que me lo tengo que arreglar, no sé qué, no sé cuántos. Igual aquí los hombres no me entienden tanto, me entienden más las mujeres, la plancha, esto con el calor, bla. Pero eso al final es pereza. Y entonces ahí tenemos dos creencias que nos limitan muchísimo. Uno es que al final las cosas que te dan pereza hacer son las que te alejan de tus objetivos, entonces por más razón tienes que hacerlas, aunque te parezca una tontería. De verdad que en esas pequeñas tonterías es donde está la clave de todo. O sea, muchas veces buscamos una solución que sea ¡fua!, que nos deslumbre y que nos deje con la boca abierta, y la solución al problema que hoy tienes, a por lo que hoy no avanzas, no te creas que es va a bajar del universo. Son cosas pequeñas del día a día que no estás haciendo y no te estás dando cuenta porque no has aumentado tu nivel de conciencia ahí, ¿no? Entonces, que ahora te hablaré de esto. Pero quería primero explicarte esto. Entonces llegó un momento que dije, jolín, es que es verdad, es que no disfrutas lo mismo. La semana que vinieron mis sobrinos aquí a casa fue cuando los veía disfrutar tanto en el agua, que decía, wow, es que hace tanto tiempo que no disfruto tanto en el agua, o sea, desde que era pequeña, ¿no? Y ahí fue cuando decidí que me iba a mojar el pelo todos los días, que me iba a disfrutar realmente los baños, que no iba a ser me meto y salgo, sino que me iba a disfrutar el baño, me iba a disfrutar la piscina, me iba a mojar el pelo, iba a hacer volteretas, iba a, a bucear, a hacer lo que me apeteciese en ese momento, y eso me conecta con mi niña interior, ¿no? Es como ahora hacer volteretas, estoy intentando
bueno, lo de la voltereta ya te lo conté hace un par de episodios, pero ahora estoy también practicando la voltereta lateral, que hace yo que sé, no sé cuántos años que no hacía yo eso. Pero son esas pequeñas cositas que a mí me conectan con mi niña interior, ¿no? Y tú tienes que buscar las tuyas, que pueden ser pintar, puede ser dibujar, puede ser tocar un instrumento, puede ser moverte físicamente, ¿no? El hula hop, yo que sé, lo que sea, ¿qué más da? Pero al final lo que quiero que entiendas con esto es que da igual lo que la gente piense, es que debemos de perder ese miedo a la crítica, ese miedo al que dirán, ese miedo a qué pensarán de mí, porque al final la persona importante eres tú y lo importante es cómo a ti te hace sentir eso que haces. Por eso últimamente te hablo tanto de eso, porque eso me hace mantenerme muy presente y me está ayudando muchísimo. Me está ayudando muchísimo a quitarme ese de, ay, es que qué van a pensar, ay, es que yo ya soy una adulta, ay, es que cómo me voy a bañar desnuda en la piscina. Porque sí, porque cuando eras un niño, eso ni lo pensabas. O sea, tú ibas a la playa y tus padres no te ponían ni bañador. Y a ti te daba igual que te mirasen 1 o 1000 personas. Lo que pasa es que luego nos vamos haciendo mayores y nos van, y nos van inculcando esas creencias como, ay, ya no tienes edad para ir desnudo, o no mires a ese, o no digas eso, o no. ¿Sabes? Nos van poniendo capas y al final es lo que te decía el otro día. No tienes que hacer nada que interfiera o perjudique la vida de nadie. Pero dentro de tu vida, lo que a ti te beneficia, trata de estar conectado, trata de hacer cosas que te conecten con ese niño interior, con esa niña interior, y eso es lo que estoy haciendo y es lo que te estoy compartiendo tanto en las historias, ¿no? Quería explicarte esto antes de empezar con el episodio de hoy. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo como este, un episodio como este, me estás escuchando en Spotify, tengo que decirte que llevo más de 7 años emprendiendo, que gracias al emprendimiento y a los negocios online descubrí el mundo del desarrollo personal, con el cual también llevo más de 7 años leyendo libros, formándome y estudiando muchísimo cómo funciona mi mente, cómo funciono yo y un poco cómo funcionan las leyes y los principios universales, que son los que tenemos que seguir para que nuestra vida vaya encaminemos nuestra vida hacia donde nosotros queremos, a que salgamos de ese automático y no vivamos en el mundo de otros, sino vivamos en nuestro propio mundo con nuestras propias reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto te lo comparto en este tipo de episodios, que los puedes ver en YouTube, los tienes en Spotify, Apple Podcast, puedes seguirme en Instagram, por ahí también ya te decía que te comparto mucho de mi día a día. Y hoy quería hablarte acerca de algo porque uno de mis mentores le preguntaban hace un par de días que por qué cuando aumentas tu nivel de conciencia te vas quedando solo, cada vez te quedas más solo, ¿no? Esa era la pregunta que le hacían. Y me lleva rondando esa pregunta en la cabeza varios días desde que la vi y yo creo que es un miedo que mucha gente tiene. Y esto nos pasa porque cuando tú elevas tu nivel de conciencia, vas disminuyendo tu entorno se va haciendo más pequeño y entonces, como tenemos tanto miedo de quedarnos solos, te hablé en un episodio de eso, del término solitud, que me viene muy bien para hilarlo con esto, porque al final una cosa es la soledad y una cosa es la solitud. La solitud se elige, o sea, tú eliges tener momentos para estar solo, tú eliges al final... algo que decían algo que va muy con la filosofía estoica es que tú tienes que conocerte de arriba abajo. Tú tienes que conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Tú tienes que conocer todo de ti y eso aumenta tu fortaleza, eso aumenta tu autoestima, eso aumenta tu confianza, ¿no? El conocer todo de ti. Entonces, cuando tú vas haciendo tu entorno más pequeño porque aumentas tu nivel de conciencia, tu entorno es como sí o sí pasa, ¿vale? Tú aumentas tu nivel de conciencia y entonces tu entorno cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces, como tenemos ese miedo a sentirnos solos, a la soledad, porque se le ha puesto a este término soledad, se le han puesto muchas connotaciones muy negativas, cosa que recuerda que la solitud sería el término correcto, ¿no? Tú decides estar solo y tener esos momentos para conocerte, tener esos momentos para estar tú solo, no necesitas de nadie, o sea, tú mismo puedes vivir sin nada ni nadie más, eso sería el término solitud y es algo que se elige, pero como le tenemos tanto miedo a estar solos y a la soledad y nos han creado tanto boom alrededor de este término, en el momento en el que una persona que está empezando a desarrollarse lee que va a quedarse solo cuando aumente su nivel de conciencia, automáticamente les frena y dicen, wow, pues igual no quiero seguir por aquí, voy a ir a por el café, igual no quiero seguir por aquí porque no me quiero quedar solo, porque dan por hecho esto, ¿no? Que al final sí que es algo que sí o sí te va a pasar, eso tienes que saberlo. Bueno, pues tu entorno va a hacerse más pequeño cada vez, pero es algo que tú vas a elegir, porque tú al aumentar ese nivel de conciencia, tú estás eligiendo
cómo quieres vivir y por lo tanto estás como hablando otro idioma, ¿no? Pero para centrarnos un poco en esto, primero quiero explicarte algo que a mí me ayudó mucho a entender, que es la consciencia y qué es la conciencia. Porque no es lo mismo. No es lo mismo la conciencia, espera que deje esto por aquí, que la consciencia. Esto lo aprendí yo de uno de mis mentores, ha sido la persona que mejor me lo ha explicado y lo mantengo así, y desde que lo aprendí no pienso de otra forma, sino que es así como lo entiendo y es así como lo enseño. Y es que la consciencia, con ese, consciencia es universal. La consciencia es el todo. Y nosotros formamos parte de ese todo. La consciencia no tiene niveles, la consciencia es perfecta y la consciencia, como te digo, es el todo y la formamos todo, ¿vale? La consciencia es el universo completo, es una consciencia universal. Y la conciencia sí tiene niveles, ¿vale? La conciencia, tú puedes ir aumentando tu nivel de conciencia y dentro de este planeta, de este mundo en el que vivimos, pues hay personas que están en un nivel de conciencia y personas que están en otro nivel. Para que lo entiendas bien, pues hay personas que pueden estar en un nivel 3 y hay personas que pueden estar en un nivel 6 y todos convivimos. No tienen el mismo nivel de conciencia una planta que una persona que un perro. Esos son los niveles de conciencia, ¿vale? Entonces tú cuando vas aumentando tu nivel de conciencia es inevitable que ya no te gusten las cosas que te gustaban antes, que ya no te interesen las cosas que te interesaban antes, es inevitable. Sí o sí te va a pasar. ¿Por qué? Porque tú tienes una información nueva en tu cabeza. Porque tú estás cambiando la información que hay en tu cabeza y por lo tanto estás cambiando tú. Está cambiando tu interior y al cambiar tu interior cambia tu exterior. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vas aumentando tu nivel de conciencia, en esos niveles más altos cada vez hay menos personas. Por eso es por lo que te quedas solo. Y no es que te quedes solo, es lo que te digo, es que ya no hay tantas personas en ese nivel de conciencia más alto y entonces, bueno, pues tienes menos gente con la que compartir, pero cuando encuentras gente con la que compartir que está en tu mismo nivel de conciencia, te llena lo mismo más que cuando estás en un nivel de conciencia más bajo y tienes muchísimas personas. A ver si me explico. En un nivel de conciencia 3, tienes 30 personas con las que te relacionas y te llenan un 5. En un nivel de conciencia 6, en vez de 30 personas tienes 10 y te llenan igualmente un 5. ¿Me entiendes? Entonces no le tengas miedo a quedarte solo, porque al final simplemente es que tú estás cambiando, tú estás creciendo, tú estás aumentando tu nivel de conciencia y por lo tanto ya no te interesan las mismas cosas, ya no te divierten las mismas cosas, ya no te interesan los mismos temas de conversación y entonces es normal que te alejes de ese entorno y tu entorno cada vez se haga más pequeño. Porque tú ahora estás enfocado en otra cosa, porque tú ahora tienes otro tipo de información. Y no tienes, como te digo, no tienes que tenerle miedo a esto, pero es algo que tienes que tener muy claro cuando entras en este mundo. Porque al final cuando tú empiezas a entender las leyes, empiezas a entender los principios, cómo funcionan, empiezas a conocerte a ti mismo, a ti cómo tú funcionas, eso es conocimiento. Y el conocimiento te da confianza, te da autoestima, te da poder personal, te da muchísimas cosas y una de esas cosas que te da es aumentar tu nivel de conciencia porque la mayoría de personas no se conocen ni se quieren conocer. La mayoría de personas no quieren, no están en modo búsqueda, no son curiosas, simplemente se conforman con irla pasando, se conforman con lo que tienen, no curiosean, no tienen ningún tipo de curiosidad por nada. Entonces, si tú tienes esa curiosidad y tú empiezas a estudiar, como me pasó a mí, como le pasó a Óscar, empiezas a estudiar los principios, empiezas a desarrollarte personalmente, a conocer a un autor, a conocer a otro autor, a leer un libro, a irte a una formación, a juntarte con un tipo de personas, a esto, lo otro. Evidentemente tú vas a aumentar tu nivel de conciencia y conforme tú vayas elevando tu nivel de conciencia, tu entorno se va a hacer más pequeño. Porque la forma más fácil de explicarlo es el idioma, ¿vale? Imagínate que tú hoy estás hablando español como yo y todo tu entorno habla español. Perfecto, nos entendemos perfectamente. Pero yo cuando elevo mi nivel de conciencia, yo paso de hablar español a hablar inglés. ¿Qué pasa? Que solo voy a poderme entender con las personas de mi entorno que hablen inglés. Entonces, si antes mi entorno eran 30, pues probablemente ahora mi entorno sean 10. Si yo sigo
desarrollándome, sigo creciendo y sigo aumentando mi nivel de conciencia, yo voy a pasar de hablar inglés a hablar chino. Y entonces de mi entorno, madre mía, menudo abejorro. Entonces, tú, si sigues aumentando tu nivel de conciencia, vas a pasar de hablar inglés a hablar chino. Y entonces en tu entorno, si habían 10 personas que hablan inglés, ahora solo hay 3 que hablan chino. Y son con esas 3 con las que vas a seguir teniendo ese feeling, vas a seguir interesándote en las mismas cosas. Y si no hay en tu entorno, aparecerán de otros entornos y las encontrarás, porque al final vibraciones similares vibran juntas. Y tú lo que haces al aumentar tu nivel de conciencia es vibrar más alto, es vibrar en otro nivel, y entonces tú vas a atraer personas que vibren en ese mismo nivel, y vas a repeler a personas que vibran en un nivel inferior, porque no te entienden, porque no entienden por qué ahora piensas como piensas, no entienden por qué has cambiado, no entienden, pero no pasa nada. O sea, al final tienes que darte cuenta que tu vida es tuya y eres tú quien va a vivirla, pero tienes que tener esto claro, porque esto es una decisión, como te decía, que va a ser un paso que vas a dar y no va a haber vuelta atrás, porque una vez tú te metes en el desarrollo personal, no va a haber vuelta atrás, porque al final una cosa te va a llevar a la otra, y siempre tu alma, tu interior te va a ir guiando. Te vas a leer un libro, ese libro te va a llevar a otro libro, que te va a llevar a otra persona, que te va a llevar a otro vídeo, que te va a llevar a otro curso, y así vas a ir avanzando y vas a ir avanzando y vas a ir aumentando tu nivel de conciencia. Y cuando pase esto, sí o sí, cada vez van a haber menos personas con las que te entiendas. Es así, porque habláis diferente idioma, es la mejor manera de explicarlo. Hablaréis diferente idioma y por lo tanto tendrás menos personas con las que podrás comunicarte, pero tú en tu interior estarás más pleno, tú en tu interior estarás más en paz, tú en tu interior estarás más feliz, y al final lo que importa eres tú. No es que complazcas a los demás, no es que tengas miedo a esa soledad, porque eso pasa a un segundo plano. Pasa totalmente a un segundo plano, porque tú eres capaz de estar sentado aquí y ahora como estoy yo, en silencio, sin nadie, contigo mismo, disfrutando de este momento. ¿Sabes lo que noto mucho? Que hay muchas personas que son incapaces de callar. Y eso a mí también me pasaba mucho antes. Y eso te pasa cuando no tienes esos momentos para coger tu centro. Cuando vas tan rápido, tan en automático, eres incapaz de callar. Y yo antes era una persona que hablaba mucho y mucho y mucho y mucho y mucho. Y eso al final te das cuenta que es una persona que es incapaz de estar sola, que es una persona que tiene, que tiene ese miedo a la soledad, y por eso habla tanto y por eso quiere, como no tiene que expresarse tanto, y es por eso. Entonces, cuando tú aumentas tu nivel de conciencia, ya no necesitas tanto las palabras. Y las palabras muchas veces son contigo mismo, y para hablarte a ti mismo no necesitas palabras. Lo puedes hacer con tus propios pensamientos. Entonces es esa pregunta que llevaba dándole vueltas un par de días. Bueno, desde que la leí, la verdad, llevaba dándole vueltas y pensando en por qué, ¿no? ¿Por qué pasaba esto y por qué había tanta gente que le daba ese miedo, ¿no? A decir, es que si sigo creciendo y sigo desarrollándome, voy a dejar muchas cosas atrás. Pero tienes que entender que si tú realmente quieres un cambio, que si tú realmente quieres crecer, si tú realmente quieres ser, hacer y tener más y mejor, sí o sí tienes que dejar tu yo de hoy y tienes que evolucionar, tienes que pasar a un yo nuevo y tienes que decirle adiós a muchas cosas. Vas a tener que dejar atrás relaciones, vas a tener que dejar atrás cosas materiales, vas a tener que decir adiós a muchísimas cosas, pero todo eso te va a abrir las puertas de un nuevo mundo para ti, de nuevos retos, de más crecimiento, de más desarrollo, y eso es lo que tienes que querer. Entonces la pregunta correcta es: yo quiero aumentar mi nivel de conciencia porque yo quiero ser, hacer y tener más y mejor, y poder servir más y poder dar más y poder contribuir más y poder tener más conocimiento de mí misma, y por lo tanto aumentar mi confianza, aumentar mi autoestima y tener más poder personal. ¿O me conformo con lo que tengo hoy, pero me quedo con mi gente y me quedo con lo que yo soy? Las dos son incompatibles. Yo no puedo ser la misma persona que soy hoy y aumentar mi nivel de conciencia, ir creciendo y ser, hacer y tener más. No puedo. Las dos son incompatibles. Yo sí quiero ser, hacer y tener más, y todo lo que te he dicho antes que va a razón de aumentar tu nivel de conciencia, yo tengo que dejar mi yo de hoy, lo tengo que dejar a un lado y tengo que despedirme y decirle adiós, y esa persona nunca más va a volver. Lo que viene es una persona mejor. Pero tienes que decidir. Esa es la decisión, y al final la decisión es tuya. Entonces, pues párate realmente a pensar si lo que quieres es seguir aumentando tu nivel de conciencia, si lo que quieres es seguir tú mejorándote a ti mismo y dándote ese conocimiento personal de ti,
y de cómo tú funcionas, o si prefieres, bueno, pues quedarte tal cual estás, porque te da miedo estar solo, porque te da miedo, bueno, pues sí, te da miedo estar solo, te da miedo el cambio, ¿no? Al final todo es una decisión, y fíjate que yo me di cuenta que llegó un momento en mi vida en el que yo vivía con mucho miedo, todo me daba miedo. Me daba miedo entrar a un nuevo trabajo, me daba miedo conocer a una persona nueva, me daba miedo, todo me daba miedo. O sea, yo vivía con miedo y preocupación. Y al final todo esto que nos pasa nos causa muchísimo estrés, y eso es muy malo tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Entonces yo llegó un momento que tomé la decisión y dije, vale, yo hasta aquí, o sea, yo no quiero seguir por este camino, yo no quiero que me afecte la política, no quiero que me afecten los impuestos, no quiero que me afecte lo que haga o deje de hacer mis amigos, mi trabajo, o sea, no quiero que me afecte nada. Yo quiero tener ese poder personal de decir, mira, ¿sabes qué? Que esto yo no lo puedo controlar, lo aparto a un lado, y aquí no hay estrés, aquí no hay preocupación y aquí no hay miedo, porque yo lo acepto y punto. Y eso me lo ha dado el desarrollo personal, y eso al final me lo ha dado el aumentar mi nivel de conciencia. Entonces puede que para ti sea una decisión difícil, puede que para ti sea una decisión de las más importantes que has tomado en tu vida, porque para mí es de las más importantes que he tomado en mi vida, pero cuando entendí esto y decidí que no me importaba dejar personas atrás, que no me importaba dejarme a mí misma, a mí de ayer atrás, que no me importaba, yo voy a conectar con mi mejor versión, yo voy a ser, hacer y tener mejor, yo vengo a experimentar al máximo y me da igual lo que piense la gente, me da igual lo que piense mi entorno, porque al final recuerda que esta frase me encanta y se me quedó grabada desde el día en que la escuché: muchos te conocen, muchos te critican, pocos te conocen, ninguno te mantiene. Entonces, con esta frase quiero terminar este episodio, y quiero que se te quede muy bien en la cabeza. Muchos te conocen, o sea, muchos te critican, pocos te conocen, ninguno te mantiene. Muchos te critican, pocos te conocen, ninguno te mantiene. Quédate con esa frase en la cabeza y decide si tú quieres continuar en este camino. Sigue viendo episodios como estos, suscríbete a la newsletter, porque en esa comunidad privada te comparto muchas herramientas con las que puedes avanzar en tu vida, con las que puedes elevar tu nivel de conciencia y con las que puedes ser, hacer y tener mejor. Sigue buscando, sigue siendo curioso, y si la decisión es que no, ok, no te líes más. Simplemente acepta que te has conformado, y recuerda que si te conformas no tienes derecho a quejarte. Nos vemos en el siguiente episodio.